Entonces, la función de la iglesia no es juntar un grupo de gente y solamente alabar a Dios, adorar su nombre, traer una semilla conforme Él me haya bendecido, sino que la función y el propósito para lo cual Dios ha dejado los 5 ministerios lo aclara en el versículo 12. Mire lo que dice el versículo 12. El 11 dice que el mismo Jesucristo constituye los 5 ministerios. ¿Pero para qué lo constituye? Con una función. ¿Cuál es la función para lo cual Jesucristo deja los 5 ministerios? Lo dice el versículo 12, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la función para lo cual el Señor ha dejado los 5 ministerios. Dios no nos ha dejado a nosotros para cuidar las personas y que vaya envejeciendo, que vaya pasando la vida para luego un día morir y se fue a la eternidad a la presencia del Señor. No, esa no es la meta. La responsabilidad que tenemos, aquellos que ministramos la palabra de Dios, es que sé que cada persona que el Señor la llama y que viene a su presencia realmente y entrega su vida al Señor, el Señor te necesita en su reino. Así como todo miembro de nuestro cuerpo cumple una función en el cuerpo. De repente el dedo más pequeño de nuestro pie, si te llegara a faltar, los traumatólogos dicen que con el tiempo te afectaría la columna vertebral. Y ese dedo a veces uno no le presta atención. No piense que a Dios le sobró un poco de barro. Dijo, y bueno, me quedó un poco de barro, le voy a poner un dedo más ahí. No. Cada miembro cumple una función. ¿Me está comprendiendo? Entonces, cuando Dios te llama también, Él te necesita y tú tienes que cumplir una función en el reino. Fíjese, nuestro Señor Jesucristo, lo correcto sería que una persona que viene a Cristo tan solamente en 3 años y medio tendría que estar preparado para ser lanzado y empezar a cumplir un propósito en Dios en la iglesia, tan solamente en 3 años y medio. Fue el tiempo que nuestro Señor Jesucristo preparó a los apóstoles, los preparó en 3 años y medio. Se ve que los preparó muy bien, porque el Señor se fue, y si usted y yo estamos aquí en este lugar por el trabajo que hicieron esos 12 hombres, ¿me está entendiendo? Ahora, fíjese lo importante de que una persona se deje preparar, se deje perfeccionar. Porque yo creo, imagínese que yo vengo a tu vida y te digo, mira, la semana pasada me recibí de médico cardiólogo, cirujano cardiólogo, y no he operado a nadie todavía, estoy por empezar. Sé que vos tenés problemas en el corazón, si querés te opero gratis, vas a ser el primero. ¿Se operaría conmigo? No, yo creo que buscaría a una persona capacitada que ha operado a varios, averiguaría bien cómo quedaron. Entonces sí, pues no le voy a poner el resto de mi vida a una persona que recién está por empezar. Entonces buscaría a alguien que esté preparado. Por eso realmente Dios te necesita y Dios quiere preparar tu vida, porque Él te necesita en su reino. Pero tienes que dejar prepararte, y para eso Dios ha establecido los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros, para perfeccionar a los santos. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Levíticos capítulo 1, los primeros versículos. Fíjese cómo dice la palabra de Dios. Levíticos capítulo 1, los primeros 5 versículos. Fíjese cómo dice la palabra ahí. Dice de esta manera, dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrás su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollarás el becerro en la presencia de Jehová. Ahora mire bien, tenemos que entender que el Antiguo Testamento era sombra de lo que vendría. Diga conmigo, sombra de lo que vendría. Es como, imagínense que esa puerta está abierta, alguien está viniendo de aquel lado. Hay un reflector potente atrás de él que refleja una sombra aquí adelante. Usted no vería a la persona que está viniendo, pero usted está viendo la sombra. ¿Me está comprendiendo? Entonces usted sabe que alguien está viniendo por la sombra, pero usted no ve a la persona. Lo mismo sucede con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era sombra de lo que vendría, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso que el Antiguo Testamento tiene una relación muy directa
con el Nuevo Testamento. Entonces, si entendemos que el Antiguo Testamento era sombra de lo que vendría, entonces se nos hace un poco más de luz estos versículos que hemos leído ahora en este momento. Fíjese cómo dice la palabra, un poco parafraseando esos versículos. Dios le está diciendo a Moisés: cuando alguien trae ofrenda a Jehová, de su voluntad la traerá a la puerta del tabernáculo. Usted sabe que el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 7 y 9, Jesucristo dice: yo soy la puerta. Jesucristo es la puerta. Entonces, si la palabra está diciendo cuando alguno trae ofrenda a Jehová, de su voluntad la traerá a la puerta del tabernáculo. Recuerde que la puerta es Jesucristo. Entonces me está hablando que cuando yo le predico a una persona, que le hablo de Jesucristo, que la persona se reconoce un pecador y acepta al Señor, la persona acepta de su voluntad. No es que le ponga un revólver en la cabeza: acepta a Cristo o te envío para allá. No, no es cierto. Uno le habla del Señor, la persona se reconoce que es un pecador, entiende que Jesucristo ha muerto en la cruz del Calvario, que la sangre que Él derramó es lo único que puede perdonar nuestros pecados, y la persona de su voluntad decide ofrendar, entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra: cuando alguno trae ofrenda a Jehová, de su voluntad la traerá a la puerta del tabernáculo. Pero luego dice la palabra de Dios, el versículo a continuación dice: le pondrás la mano en la cabeza para que sea aceptada por expiación suya. O sea, para que Dios acepte esa persona que entra por la puerta, que viene a Cristo Jesús, para que Él la acepte, ¿no es cierto? Y puedas cumplir el propósito para lo que Dios te necesita en esta tierra, entonces tienes que dejarte poner la mano en la cabeza. Ahora, ¿qué representa eso? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice la palabra de Dios: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cuál es la mano de Dios? La mano de Dios son los 5 ministerios. Son los 5 ministerios. Entonces, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, es la mano de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema de la gente? El problema está en la cabeza. Decirle que está a tu lado: te están hablando a vos. Decirle. Y vos decirle: y a vos también, no te escapes. Decirle. El problema está en la cabeza, amados. Y cuando uno mira la palabra de Dios, fíjese en 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, dice la palabra de Dios: porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar todo argumento y fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, dice la palabra. Ahora, fíjese cómo dice la palabra. A ver, me colocaron ese versículo. 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Mire cómo dice la palabra ahí. Dice: porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios. Ahora, fíjese que Dios entrega armas poderosas a la iglesia. Estamos hablando espiritualmente, ¿no es cierto? No anda con una ametralladora aquí. No, está hablando espiritualmente. Dice: porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios. Pero fíjese que las armas que Dios entrega a la iglesia no es para derribar, como dice Efesios capítulo 6, versículo 12, no es para derribar principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad, sino que dice la palabra que las armas que Dios ha entregado a la iglesia son para derribar argumentos y fortaleza que el ser humano tiene en su estructura pensante. El problema Dios lo tiene con tu estructura pensante. El problema Dios lo tiene con la manera de pensar de la gente. Es ahí donde Dios quiere meterse y cambiar tu estructura pensante. Fíjese, dice que las armas que nos dio son armas poderosas. ¿Cómo será la estructura pensante de un ser humano que Dios ha tenido que entregar a la iglesia armas poderosas para derribar los argumentos y fortalezas que el ser humano tiene? El ser humano es experto en dar argumentos. Es experto. No, perdone, tenía un compromiso, no puedo venir. No querés venir, es otra cosa. Bien que tener un partido de fútbol, juega River o Boca, no sé quién, y bien que suspende todo, deja todo y va igual. Decirle con la boca torcida que nadie se dé cuenta, te están hablando.
Entonces dice la palabra de Dios que Dios ha dado armas poderosas a la iglesia para derribar los argumentos y las fortalezas. ¿Sabe que la palabra fortaleza es igual a la palabra castillo? Un castillo es una fortaleza realmente. No es tan fácil ingresar a un castillo, es una fortaleza. La palabra castillo, ¿no es cierto?, viene de la palabra también cerrojo de alcázar. Cerrojo de alcázar. A ver si encuentro ese versículo rapidito. La palabra cerrojo de alcázar. Mire, dice la palabra de Dios: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas. Aquí está. Proverbios 18:19. Proverbios 18:19. Mire cómo dice la palabra de Dios. Dice: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojo de alcázar. Como un castillo, un lugar que el ser humano se cierra en su estructura pensante y no es tan fácil accesar a los pensamientos del ser humano. Por eso Dios, donde quiere trabajar en nuestra vida, es en nuestra estructura pensante. Es ahí donde Dios quiere trabajar, en nuestra cabeza, porque es ahí donde está el problema. Y Dios ha dado a la iglesia armas poderosas porque Él quiere producir cambios en nuestra estructura pensante. Por eso dice la palabra fortaleza igual a castillo, castillo igual a cerrojo de alcázar. Y la palabra alcázar viene de una palabra árabe, jail al-kad, que significa guarnición. Y la palabra guarnición significa tropa permanente encargada de custodiar un castillo o una fortaleza. Entonces, cuando uno relaciona todo eso, vemos que la palabra fortaleza igual a castillo, castillo igual a cerrojo de alcázar. La palabra alcázar viene de una palabra árabe, jail al-kad, que significa guarnición, y guarnición significa tropa permanente, o sea, las 24 horas, tropa permanente encargada, o sea, que ha sido comisionada, dice, para proteger un castillo o una fortaleza. Uno logra entender que de la misma manera el diablo ha puesto en nuestra estructura pensante una tropa de demonios permanentemente las 24 horas, custodiando que en tu estructura pensante no ingresen los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que no es tan fácil. Necesitamos armas poderosas para poder ingresar en la estructura pensante de una persona. Por eso que necesitamos entrar a otros niveles de luz, de revelación de la palabra. No quiero meterme en ese tema ahora. Tenemos que entrar a otros niveles de luz. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6, él dijo que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. O sea que si nos movemos solamente con el conocimiento de la letra, no hay cambio, no funciona. Cualquier pecador por ahí conoce la Biblia, los abogados conocen la Biblia, los políticos conocen la Biblia y juran sobre la Biblia, pero no obedecen a la Biblia. ¿Me está entendiendo? Entonces solamente tengo conocimiento de la letra y la letra te mata. Por eso tengo que entrar a otra dimensión, lo que se llama revelación, que está escondido dentro de la palabra, porque dice el apóstol Pablo, escribiendo en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, por allá del versículo 15 en adelante, él dice: estoy orando por ustedes, los Efesios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Se necesita entrar con un nivel de palabra que pueda atravesar la estructura pensante del ser humano para que se establezcan los pensamientos de Cristo. Y eso no es tan fácil, pero esa es la función de la iglesia. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros cuando no teníamos Cristo? Y decíamos: esos locos, aleluya, esos locos los evangélicos. Y bueno, pero cuando un día fue quitada la venda de nuestros ojos, hemos podido entender lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Eso produjo un cambio en nuestras vidas y eso ha traído tanta bendición para tanta familia y las nuestras también. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora, entonces esa es la responsabilidad que tenemos, es perfeccionar a los santos. Esa es la responsabilidad. No es entretenerte en la iglesia para que vayan pasando los años, vaya envejeciendo y un día mueras y terminó tu vida y fuiste a la presencia del Señor. No, esa no es la función. Un hombre que solamente se encarga de cuidar un grupo de gente y cuidarla, que venga a los cultos para que vayan muriendo a través de los años, y lo envió y se fueron a la presencia del Señor, no cumplí el propósito para lo cual yo he sido llamado. Porque la palabra me muestra claramente que la función de la iglesia es
que cada santo, cada persona que viene a los pies de Jesucristo, la responsabilidad que tenemos, el Señor te necesita en su reino, Él te necesita en su cuerpo realmente, que es la iglesia, y mi responsabilidad es perfeccionarte, es prepararte, porque hay un ministerio en tu vida, Dios tiene un propósito contigo y Dios te necesita en su reino. Entonces esa es la responsabilidad que tiene la iglesia, es perfeccionar la vida de las personas, que llegue un momento donde usted pueda ver el propósito para lo cual Dios te ha traído a vivir en esta generación.